contagios de COVID-19. Y usted hablaba respecto a la brasileña. ¿Cómo es el periodo de incubación? ¿Por qué las cuarentenas deberían ser más largos? Si nos pueden explicar un poquito más antecedentes respecto a esta variante puntualmente. Bueno, lo que sabemos de la variante brasileña es que efectivamente tiene un periodo de incubación y un periodo de transmisión más largo. Eso significa que hasta 2 semanas una persona pudiera ser transmisible, por lo tanto, y tal vez un poquito más. Por lo tanto, hay dos implicancias de esto. La primera, por cierto, tiene que ver con, como dijeron, con la duración de las cuarentenas, y la segunda tiene que ver con cuánto tiempo las personas deberían estar aisladas luego de que están enfermas, porque efectivamente tiene un periodo, como digo, de transmisión más elevada. Lo otro que sabemos hasta ahora es que efectivamente comparte con la cepa sudafricana y la variante California una mutación que se ha llamado IC, digamos, en slang, que hace que haya cierto escape inmunitario. ¿Qué significa cierto escape inmunitario? Que las vacunas, algunas de las vacunas no son tan eficaces como en la cepa original. Por ejemplo, la AstraZeneca se ha visto que tiene efectivamente menor eficacia. De Sinovac no sabemos aún. Tenemos 2 reportes, un reporte del fabricante que indica que no hay disminución de los anticuerpos que genera, pero hay un reporte que salió la semana pasada en el Lancet que muestra que son poquitos casos, ¿sí? Que son 8 casos que tendría algún grado de disminución de inmunidad. La historia se está escribiendo al respecto, independiente de este hecho particular. Sin duda que mientras se mantenga la circulación viral, mientras más circulación viral hay, más posibilidades de que aparezcan cepas, y sin duda que van a aparecer cepas que van a tener menor inmunidad, menos las vacunas que se están haciendo. Yo tengo un problema. Yo soy de los que me gusta ir reforzando para que quede súper claro. Sí. Entonces, expliquemos con pera y manzana esto de la contagiosidad más extensa con esta nueva variante brasileña que es tan agresiva, avanza de manera tan gráfica. Lo que yo entendía con la cepa antigua, con la cepa estándar, la original, la primera que llegó, es que tú te contagiabas y 4 o 5 días después empezaban los primeros síntomas, te hacían un PCR y te decían, usted tiene coronavirus, guárdese, y lo cortaban. Pero usted nos dice que esta nueva, si yo empiezo con síntomas, es porque me contagié 2 semanas antes, 15 días antes. ¿Eso es? Así es. Eso es, podría haberme contagiado hasta 15 días antes. Pero y lo otro que pero perdón, ahí la trazabilidad de eso es prácticamente imposible de hacer, ¿o no? No es imposible, lo que pasa es que la trazabilidad cambia en el sentido que el aislamiento tiene que ser un aislamiento un poquito más largo. Si es que se comprueba, vuelvo a insistir, de que la cepa fundamental o la más frecuente en este momento es la cepa brasileña. De nuevo, no lo sabemos, a lo mejor no, yo creo, pero es una hipótesis, que dado lo que estamos viendo, que estas cifras que subieron tan rápidamente, estos pacientes que se están quedando pegados en la UCI y este cambio en el tipo de pacientes que está siendo afectado, muy probablemente indica que tenemos al menos un porcentaje de pacientes que están siendo afectados por P1. El doctor Glenn dijo en alguna de las entrevistas que ellos habían testeado 15 pacientes, habían hecho genotipo en 15 pacientes en UCI y 5 de ellos tenían el genotipo brasileño. Lo dijo aquí, por lo ¿no? tanto, eso es un tercio. Claro, lo dijo acá en nuestro programa. Y ahí me gustaría preguntarle, porque había información que hablaba de que esta cepa brasileña, o esta variante, mejor dicho, ¿también puede producir reinfección? No, lo que pasa es lo siguiente, cuando se habla de reinfección es porque puede producir una segunda infección. Supongamos, Polita, que usted haya tenido COVID el año pasado. La cepa con la que se infectó fue la cepa original, porque todavía no existían estas variantes. Entonces, efectivamente, la cepa brasileña le va a producir a usted una reinfección. Pero o sea, puede tener 2 veces COVID en el fondo. Claro.
Claro, va a tener 2 veces COVID, pero va a tener primero a una cepa y después a una segunda cepa. Y eso por eso, otra cosa, para también en términos de las propuestas, necesitamos tener a la brevedad cruzados los datos de aquellas personas que efectivamente se han vacunado y ver si alguna de las personas que se han reinfectado correspondía a personas vacunadas. Y eso se puede hacer, hay que cruzar algunos registros para también saber cuántas personas estamos teniendo con reinfecciones, y esas personas que han sido reinfectadas hay que genotificarlas a todas para saber de qué se reinfectaron. O sea, pudiste haber tenido el año pasado COVID, pero el original, y hoy día volver a tener COVID, pero de la variante brasileña o de cualquiera de las otras que se han descrito. Claro, y a mí lo que me preocupa es que esta nueva tiene 14 días de incubación. Mientras la incubación está en tu organismo, tú también estás contagiando en un periodo de esa incubación. Entonces, la posibilidad de que tú te sientas bien y estés contagiando hasta que te des cuenta que te llega el primer síntoma y dices, chuta, me voy a revisar porque puede que tenga COVID, es súper grande. Bueno, y por eso que es tan importante insistir en que la vacunación es una tremenda arma, pero no suficiente. No es suficiente porque necesitamos cortar el contagio. Y el contagio se corta con medidas individuales en las que todos somos responsables. Si yo ando con mascarilla, cualquiera que sea la cepa, la probabilidad que tengo de infectar a otros es mucho menor. Si yo mantengo la distancia social, cualquiera que sea la cepa, la probabilidad que tengo de infectarme o infectar a otros es mucho menor. Perfecto. Entonces, esas medidas funcionan siempre independiente de la cepa de la que se trate. Doctora, es que es fundamental su testimonio el día de hoy. Recordemos que usted es asesora de la Organización Mundial de la Salud y es tan importante porque, según tengo entendido, hoy día las cuarentenas, cuando tu PCR te da positivo, doctor Castro, creo que son de 11 días, ¿o no? Porque se bajaron de 14 a 11. Efectivamente, la cuarentena es de 11 días y hay, recordemos, toda una... para que esto se pueda cumplir, ¿verdad? Se puede cumplir de verdad, pero en los hechos, si se logra determinar lo que señala la doctora Vega más adelante, es decir, genotimizar, lograr identificar las variables, las cepas que están afectando a las personas, tendríamos que estar en un nuevo modelo de cuarentena. Claro, un nuevo que modelo cambiar. Y eso, por lo tanto, es muy revolucionario para lo que estamos viviendo. Y necesitamos conocer este comportamiento porque el futuro, en el corto plazo, va a estar marcado por este tipo de situaciones, como ya en Europa está pasando. Hay cosas inexplicables en Europa todavía, en determinados países, por estas segundas olas más agresivas, y precisamente tienen que ver con esta variante. Y toda variante, hay que imaginarse una especie de nube viral, ¿verdad?, donde mientras más concentración hay de virus en esa nube, más posibilidad tienen de mutar, o sea, de que se salga un fragmento, de que vaya cambiando en el curso del tiempo ese virus y sea menos reconocido por el organismo humano, incluso vacunado. Por lo tanto, es clave, y ojalá el Ministerio de Salud entregue las cifras de cómo y en qué momento se puede hacer el genotipo de los virus y de los casos, no en forma aislada como ha sido hasta ahora, sino de una forma reglada, de una forma muy bien definida, particularmente con la población que ha llegado del exterior, que es muchísima de nuestro país, que no sabemos la magnitud que pueda tener el esparcimiento de ese tipo de virus en distintas regiones del país donde han llegado esas personas. Esto es decisivo, ¿eh? Yo creo que nos jugamos muchas cosas para que este brote, que se dice que sería en 15 días más, que podría ser mucho más todavía, o podría ser menos frecuente, pero más grave en los casos, en UCI, particularmente en lo que es liberación de camas, que hoy día están copadas, para poder saber a qué tenerse frente a esta condición. Y quiero agregar otro dato. A ver. También es importante considerar en el fenómeno de hoy, además de las cepas, hay una población joven. Hoy día la mediana está en 38 años y el grupo de 20, 25 hasta casi 45 años concentra una gran cantidad de infecciones activas en nuestro país. Esto no es menor, porque el calendario de vacunas, a mi modo de ver, siendo muy bueno, sin embargo todavía está un poco ralentizado, un poco enlentecido. Fíjense ustedes que esta semana, por ejemplo, solo lunes, martes y miércoles se aplican nuevas dosis. Jueves, viernes y sábado, que también se considera día de vacunación, está solo para refuerzo, está solo para segunda dosis, está solo para otros casos.
A mí me parece, no sé, no entiendo, porque si estamos en este minuto tratando de poner todo sobre la mesa para que se agilicen los procesos, el calendario que va, ustedes saben, un año por día, trabajando, 53, 52, un año por día. Sin embargo, esta semana el miércoles y después son solo refuerzos. Por la fragilidad de las pegas. Ustedes miren quiénes son los repartidores Lo que me preocupa de lo que decía usted y lo que decía esto de llevarlos a un hotel transitorio a quienes venían de Brasil o de otros países, comenzó a correr hace una semana y poquito. O sea, esas personas pueden estar, que hayan llegado a Chile antes, cuando no corría esta medida del hotel transitorio, Claro. en sus casas, haberse juntado con gente y haber venido con esa variante. O sea, el verdadero descalabro lo podemos ver en 1 o 2 semanas más, doctora. De nuevo, no tengo la respuesta a eso. Podríamos tener todavía continuar con un aumento de casos importante. Yo quiero también a lo mejor contarles que lo que pasó con la segunda ola en Europa, que fue mucho más fuerte que la primera, fue porque fundamentalmente apareció la variante británica, la B117, que desplazó muy rápidamente a la variante original, y que fue fundamentalmente la que generó esta segunda ola tan agresiva. Entonces, efectivamente hay cosas que tenemos que hacer ahora, rápido, para tener una idea más clara, poder tomar las decisiones con evidencia y en el intertanto seguir insistiendo en las medidas. Yo también creo que a lo mejor campañas comunicacionales serían interesantes. Sí. Y lo otro que no hay que olvidar es que hoy día se dio lanzamiento a la campaña de vacunación contra influenza, Sí. que de alguna manera las manos son las mismas, ¿ah? Claro. Las manos, los que Sí. están en la atención primaria vacunando son los mismos. Sí. Entonces ahí también hay un riesgo de disminuir la velocidad de vacunación contra COVID. Doctora, quiero centrarme en lo que usted nos está diciendo, lo que nos está planteando. ¿Cómo se define esto que usted nos ha descrito con las nuevas cepas? ¿Se describe como una nueva pandemia? ¿Como una pandemia sobre otra pandemia? ¿Qué es esto? Porque ¿podemos hablar de una pandemia más que de una nueva variante o de una nueva cepa? Bueno, lo que se está hablando bastante es que efectivamente, conceptualmente, esto es como tener una pandemia sobre otra pandemia. Pero eso es habitual. Quiero decir, esto no es una cosa que ocurre solamente en esta. Todas las pandemias que han sido grandes, efectivamente han generado mutaciones y cambios. Solo que en esta, que es equivalente como a la que hubo hace 100 años atrás, sí tenemos la posibilidad de hacer vacunas, cosa que antes no existía. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que esa arma, lo que va ocurriendo es que se van haciendo nuevas vacunas para las nuevas cepas, pero lo ideal es que tampoco podemos andar detrás de las cepas todo el tiempo. Por lo tanto, lo ideal es que la estrategia sea de cortar contagios fundamentalmente y hacer vacunas polivalentes, y ahí es donde aparece la tercera dosis, porque ¿sabes por qué aparece esa hipótesis? Por lo siguiente: el doctor Anthony Fauci, que es como el rey del COVID en Estados Unidos, que fue este que se peleaba con Trump, si usted se acuerda, que Trump decía que lo iba a pedir. Bueno, él es asesor directo del presidente, y él planteó recién, hace como 4 días atrás, en una conferencia, dijo que a él le parecía que para Estados Unidos, dado que la variante que tenían ellos, amenazante, variable of concern, que se llama variable of concern, era la D117, y que la vacuna Pfizer y Moderna, que son las que ellos utilizan,
mostraba una reducción, pero no tan significativa, que a él le parecía que para el caso de Estados Unidos, con esa realidad, tal vez era mejor, más que andar persiguiendo hacer nuevas vacunas, poner una tercera dosis de vacuna. Entonces de ahí sale esa idea. Pero para él poder decir eso tenía, primero, claridad en cuánto bajaba la inmunidad con la vacuna que estaban poniendo frente a una segunda cepa, que también sabía perfectamente cuánto es la circulación en el país y en qué lugares está más circulante. Y esas dos informaciones son las que se requieren antes de tomar una decisión de este tipo. Entonces, yo comparto con el ministro París que en este momento hablar de una tercera dosis no corresponde. Porque para poder hablar de una tercera dosis, bueno, primero tenemos que vacunar a todos y después tenemos que tener esta información. Claro, el doctor Castro quería decir algo, levantó la mano. Doctor. Sí, bueno, como todo en la vida, la confianza se puede destruir en un minuto y cuesta años recuperarla. Y yo creo que estamos, en el caso de la construcción de la pandemia, en un momento muy difícil porque ha habido una pérdida de confianza. Más que en el ministro París, yo creo que ha hecho un gran esfuerzo profesional y una persona que ha actuado con mucha honestidad, pero no ha tenido el empoderamiento suficiente al interior del gobierno para poder llevar adelante la línea sanitaria como todos quisieran. Se han impuesto otros modelos, otras decisiones que han sido confusas y ambiguas. Y esa pérdida de credibilidad está afectando mucho. Yo les digo, si el día jueves vamos a amanecer con 17 millones de chilenos en cuarentena, ya está anunciado, sí, por todos los reportes de hoy, significa que o miramos para el techo y hacemos como que estamos en cuarentena, y las fuerzas de orden hacen como que fiscalizan, y no fiscalizan suficientemente, y nos hacemos todos los lesos, y esto puede ayudar a todas las cosas. Está hablando la doctora de Vega y todo lo que significa el mundo por delante con grados de descontrol variables, y eso significa recurrentemente pocos, ¿cierto? No sabemos qué magnitud va a tener, o hacemos un esfuerzo sincero y de verdad. Y en ese sentido, yo creo que estamos en un momento clave, porque la autoridad, que sigue siendo la autoridad, necesita recuperar más confianza en la gente. La gente hoy día se siente distante, no de un ministro determinado o del gobierno determinado, se siente distante de seguir la línea del Consejo porque no se conmueve las personas, mayormente, a pesar de los dramáticos llamados que se hacen día a día por distintos personeros. Eso yo creo que es decisivo, porque la suerte de una persona se juega para un grupo familiar. Y con la trazabilidad tan baja que estamos teniendo en nuestro país, que usted en Santiago es 1,7 personas, o sea, es la más baja de todo el país. Claro. Es prácticamente imposible saber por dónde va el virus, y eso nos contribuye solo a agravar la situación. Creo que esto es delicado, sobre todo además por lo que han dicho los intensivistas, colegas nuestros. Oiga, y ya las camas están prácticamente todas copadas. Mire, se lo resumo, ya que volvió sobre el tema del doctor París, se lo resumo muy cortito. El día viernes tuvimos al doctor Artaza, el doctor Osvaldo Artaza, acá en el programa, a través del Zoom, y él fue ministro de Salud, y él nos contó que los ex ministros de Salud hablaban del sillón del Ministerio de Salud como la silla eléctrica. O sea, tomar ese cargo es de una dificultad gigante, nadie sale bien de ese lugar, es muy complejo, se tienen que tomar decisiones que reciben muchas presiones. Él decía las presiones de Hacienda, las presiones de economía, de los ministerios, las presiones externas al gobierno. Yo le pregunté directamente por el empresariado, por todo otro tipo de presiones, y él decía todo eso y más. O sea, estar en los zapatos del ministro París hoy día no es fácil, uno no comprende aquello, pero eso no es excusa para que el gobierno en su totalidad no tome determinaciones correctas. La vacunación es espectacular, es para aplaudirla de pie, pero esa vacunación exitosa hizo que cometiésemos otros errores que la verdad hoy día, a la luz de los números, son bien impresentables.